En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga, hermanos. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas. Estamos entrando al capítulo 3 de este Evangelio y yo le doy a ustedes la bienvenida y doy gracias al Señor que ha puesto en ustedes y ese deseo, esa hambre, esa sed de conocer, de aprender la palabra del Señor. No debemos de olvidar que Jesucristo cuando vino al mundo vino como maestro. Él es el maestro, Él es el que nos instruye, nos enseña, nos capacita. Jesús fue conocido no tanto como un obrador de milagros, aunque ciertamente Jesús hacía milagros, prodigios, sanidades, portentos, maravillas. Pero ¿cómo fue conocido? La gente, aún sus enemigos, aún aquellos que no le quisieron recibir como Mesías, reconocían que era un maestro. Le hacían preguntas y le decían rabí. Muy bien, entonces nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos instruye. Estamos estudiando el libro de Lucas. En el capítulo 3, vamos a leer el capítulo 3 porque entramos al capítulo 3. Dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y también Caifás. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas o sus veredas. Todo valle se ha rellenado, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda la carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Aquí ya en el capítulo 3, amados hermanos, el escritor, el historiador Lucas, nos habla ciertamente del ministerio y del comienzo del ministerio
de Juan, que era primo del Señor. Juan, que tenía 6 meses mayor de edad que Jesús. Juan, del cual se había profetizado que él iba a ir delante del Mesías para preparar el camino del Mesías. Aquí tenemos a Juan, ya de unos 30 años cumplidos. Casi siempre se menciona que los ministerios de Israel eran a partir de los 30 años, según la ley. Los levitas y todos aquellos que traían el signo de Dios para servir a Dios en ministerios importantes, principalmente en el ministerio sacerdotal, comenzaban a los 30 años. Por eso aquí se habla del llamamiento de Juan. Juan todos esos años estuvo viviendo en lugares apartados. Él casi no vivía dentro de las ciudades, más bien era una persona que estaba como en retiro espiritual. Vivía en lugares desiertos, no vestía con lujo como solía vestir la gente, no usaba las túnicas que usaban los sacerdotes y los hijos de los sacerdotes o los levitas, sino que él se vestía de pelo o de cuero de cabra. Así que su comida también era una comida frugal, muy especial, muy sencilla. Así que era un hombre sencillo, pero era un hombre apartado para Dios desde el vientre de su madre y además era lleno del Espíritu Santo también desde el vientre de su madre. Entonces aquí dice que en el año 15 del imperio de Tiberio César y en el tiempo en que ministraban en el templo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Aquí está hablando ya de un llamamiento específico que el Señor le hace a Juan. Ya es tiempo. Ahora comienza tu ministerio de ser precursor del Mesías. Tú vas a ser el profeta del Señor. Tú prepararás el pueblo, un pueblo bien dispuesto, un pueblo arrepentido, un pueblo santificado para que cuando el Mesías aparezca, ya el pueblo esté disponible, haya sido espiritualmente preparado. Esa era la misión de Juan el Bautista, que también ya sabemos que la mayoría de los eruditos bíblicos dicen que Juan era primo de Jesucristo. Entonces él vino, pero no entró a la ciudad porque Juan tenía un ministerio muy parecido al ministerio de Elías, el profeta del Antiguo Testamento. Así que Elías, y se vestía como se vestía antes Elías, y tenía un carácter bien firme, como también lo tenía Elías. Se le compara a Juan con el ministerio de Elías, pero también con el estilo de vida y el carácter de Elías, el profeta del Antiguo Testamento. No que Juan era Elías. No, eso seríamos como creer en la reencarnación. No, lo que está enfatizando las Sagradas Escrituras es que Juan era lleno del Espíritu como lo fue Elías, que Juan vivió en los lugares desiertos como vivió Elías, que Juan se vistió como se vistió Elías. Juan era un hombre que estaba más tiempo con Dios que con los hombres y no experimentó esa vida mundana, vanagloriosa
que es típico de los habitantes de las ciudades. Era un hombre totalmente entregado al Señor. Y su ministerio no se realizó en el casco urbano. Su ministerio se realizó también en el desierto. Así exactamente como lo hizo Elías. Entonces dice que cuando vino palabra de Dios a Juan en el desierto, él fue por toda la región contigua al Jordán. Siempre estuvo así, paralelo al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, para que se cumpliera la profecía que hablaba del ministerio de Juan. Que la profecía decía así: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y toda persona, toda carne verá la salvación de Dios. Este era el ministerio de Juan. Era costumbre, amados hermanos y hermanas, en la antigüedad como también hoy en día. Una vez yo recuerdo, estaba adolescentes, que vinieron los reyes de España y los reyes de España venían en unos carros blindados y se había dicho a la ciudadanía cuál iba a ser la ruta por la cual iba a pasar el rey de España en Tegucigalpa. Y en esos días se arreglaron las calles, se pusieron parches, se taparon los hoyos de las calles, y por donde iba a pasar los reyes de España, las casas las limpiaron, no permitieron que hubiera basura, y se pintaron las casas para dar una buena impresión, para que el rey de España viera que nosotros somos un pueblo de una cultura avanzada o que somos culturalmente personas bien instruidas y capacitadas. Bien, eso era más o menos la costumbre en la antigüedad, hermanos. El rey cuando iba a hacer una visita a una de las provincias de su reinado, mandaba un heraldo. En este caso, el heraldo es Juan el Bautista. El heraldo se paraba en las plazas de las provincias o ciudades por donde iba a pasar el rey y leía un edicto del rey, y que el rey en tal fecha iba a venir y cuáles eran las condiciones que tenían que cumplir los habitantes de esa ciudad. Eso es lo que hizo Juan el Bautista. Yo soy la voz que clama en el desierto. Arrepentíos, convertíos, haced sendas derechas. También era costumbre que los reyes antes venían en sus carrozas tiradas por caballos. Pero habían lugares, habían ciudades que tenían carreteras muy difíciles de transitar. Entonces, habían lugares donde la bajada era tan profunda, o había lugares donde había una cuesta muy empinada, o había lugares donde había muchas vueltas y peligrosas que pasaban por abismos. Entonces, cuando el rey iba a pasar,
Entonces había cuadrillas de trabajadores que enderezaban la carretera, tapaban los baches. Si la carretera tenía una gran hondonada, entonces rellenaban la hondonada. Si había una cuesta muy empinada que pusiera en peligro la vida del rey que iba a pasar por ahí, entonces bajaban esa cuesta. Todos esos preparativos era para que el rey llegara sin novedad, sin peligro alguno a la ciudad. Esa ciudad que iba a tener el privilegio de la presencia del rey. Bien, espiritualmente hablando, ¿verdad? Espiritualmente hablando, Juan está diciéndole al pueblo que deben de enderezar sus formas de vida, sus caminos de vida. Deben de decir, les está diciendo que deben de caminar por el camino recto de justicia. Entonces Juan fue enviado. Y lo primerito que le dijo al pueblo es: arrepentidos, convertidos, porque viene uno que es más poderoso que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ese ser todopoderoso que iba a venir es el Mesías, Entonces Juan tiene el privilegio de ser el heraldo del Mesías, de anunciar al Mesías y que la gente se arrepienta y que se bautice en el bautismo del arrepentimiento de Juan. Y Juan cumplió su cometido, cumplió su misión, lo hizo muy bien, porque la gente salía. Él no predicó dentro de las ciudades, no, él predicó fuera de la ciudad, a orillas del río Jordán. Y la gente venía a escuchar al profeta. Dios tocaba el corazón de la gente que tenía interés, de la gente que creía que Juan ciertamente era un profeta de Dios. Y entonces venía a escuchar la poderosa predicación de Juan, que era lleno del Espíritu Santo desde cuando era niño. Su palabra era poderosa, tan poderosa era que la gente venía de las ciudades, de las aldeas, de todo lugar venía, y las orillas del río Jordán estaban llenas de gente, y Juan les predicaba. Y era un mensaje recto, era un mensaje fuerte. Él les decía: arrepentidos, convertidos. Algunos religiosos llegaron y Jesús les dijo: ¿y quién les enseñó a ustedes para huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque si no, ya el hacha está puesta a raíz de los árboles que no dan buen fruto. Entonces vemos cómo se está preparando el pueblo a través del ministerio de este profeta para recibir al rey. Así también nosotros en estos días que vamos a celebrar la Navidad, debemos también prepararnos, santificarnos, arrepentirnos de nuestros pecados y de todas nuestras maldades, así como hizo el pueblo de Israel. Los que creyeron se arrepintieron. Cuando Jesús apareció, le siguieron a él porque ya estaban listos, estaban preparados, se habían arrepentido y creyeron al mensaje de Juan. Así pues, amados hermanos y hermanas, preparémonos para que cuando Cristo venga, porque la venida de Cristo es en dos etapas. La primera etapa vino para morir por nosotros en la cruz, y la segunda etapa es cuando ya viene como Rey Todopoderoso, que viene a implantar su justicia y a juzgar a los pecadores, a los que no se arrepintieron, a juzgar las naciones. Entonces, preparémonos,
Arrepintámonos de nuestros pecados. Mañana continuaremos hablando de este evangelio tan maravilloso, el evangelio según San Lucas. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sidkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.